¿Lo tienes? Números capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. El séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Eres bueno. Señor, confiamos en ti, nos acercamos a ti, Señor. Buscamos de ti, Padre. Queremos, Señor, llevar nuestra vida, Padre, para adorarte, para cantarte, Señor, para buscar, Señor, eso que necesitamos, Señor, cada día. Señor, para buscar, Dios, tu instrucción, para buscar tu palabra en nuestras vidas, Señor. No permita, Señor, que vengamos a otra cosa. No permita, Señor, reunirnos para otra cosa, Dios, sino más bien para solamente escuchar tu voz. Y el día de hoy, Señor, te pedimos eso, Padre, poder escuchar tu voz una vez más, Señor. Señor, aquí en medio de este lugar, Señor, rodeados de tranquilidad, rodeados de paz, Señor, poder escuchar esa voz tan agradable, Señor, que tienes para nosotros. Señor, prepara nuestro corazón y prepara nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado platicando o estamos platicando acerca de los nazareos. ¿Te acuerdas? Los nazareos. Te decía la vez anterior, un nazareo es diferente a un nazareno. ¿Te acuerdas de eso? Un nazareno es aquel que creció en la ciudad o en el pueblo de Nazaret. Un nazareo es alguien que por iniciativa propia, por voluntad propia, ofrece su vida en servicio a Dios por algún tiempo determinado o ya sea para toda la vida. Y entonces tenemos algunos ejemplos en la Biblia de nazareos, como por ejemplo Samuel, o como por ejemplo también Sansón, también fue otro nazareo. Otro nazareo del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. También por ahí de repente han llegado a decir que Pablo en alguna época, en un punto de su vida, también fue un nazareo. Si recuerdas, el nazareo hacía un voto de servicio a Dios en el cual no podía beber nada de vino, no podía quitarse el cabello, no podía cortarse el cabello de su cabeza y no podía tocar ningún cadáver, nadie, ninguna persona muerta, no podía tocarlo. A lo mejor el día de hoy, eso de que no podía tocar ningún cadáver, a lo mejor a ti y a mí se nos hace un poquito raro, ¿no? Así como que no tocar cadáver. Yo nunca he tocado ningún cadáver, ¿no? Usualmente las personas mueren en lugares como los hospitales, como un accidente, como en otros lugares, pero no te suena, no te pasa por la cabeza el hecho de que es que tengo que tocar un cadáver. Pero en algún momento, aún en esta actualidad, algunas personas han llegado a tocar, por ejemplo, su papá, su mamá, su hijo, su hija, personas muy allegadas. Pero si te recuerdo, en aquel entonces, en la antigüedad, era muy usual que las personas murieran en los brazos de alguien más. O sea, no había hospitales. Acuérdate que, por ejemplo, estaban en medio del desierto, no había ningún hospital cerca para llevarlo. Y entonces si la persona, por ejemplo, una persona estaba muy enferma, pues moría en los brazos del que la estaba cuidando. Moría en su casa, moría en el desierto, moría precisamente allí en su tienda donde habían acampado. Entonces era muy usual, era más usual de lo que tú y yo nos imaginamos. Pero bueno, entonces eso pasaba y entonces Dios les dijo: el que quiera ser un nazareo, ya sea durante toda su vida o ya sea por algún determinado tiempo, 1 año, 2 años, 3 meses, tiene que seguir estas especificaciones, tiene que seguir estos requisitos precisamente para entonces poder servir y para entonces poder acercarse a donde va a servir. ¿Te acuerdas que un nazareo era una persona que no era de la tribu de Leví? Y entonces ellos no podían llegar abiertamente así al templo o al tabernáculo. Entonces, pues bueno, solamente servían en ciertas áreas. Sin embargo, sí servían a Dios, servían a los que estaban ahí, también al sumo sacerdote, a los levitas, les ayudaban. Bueno, tal vez te dije, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos, ¿no?
El día de hoy también Pablo, que a lo mejor algunos dicen que en el libro de Hechos está registrado, dice, y cumplió también Pablo con los nazareos de ahí de la región el voto y les ayudó. Y algunos dicen que Pablo también había cumplido un nazareato, es decir, se había dedicado para Dios en cierta época, en cierto tiempo de su vida. Y ya después entregó su servicio, su nazareato, es lo que vamos a ver más adelante también. Entonces, bueno, tal vez no hay muchos ejemplos, pero ¿sabes por qué tal vez no hay muchos ejemplos? Porque tal vez a la gente no nos interesa o no les interesó el dedicarse a Dios más allá de lo que ya hacían. Dijimos la vez pasada, ¿por qué alguien se interesaría en servir a Dios? Si ya Dios los estaba bendiciendo, si ya Dios los estaba ayudando, pero ¿por qué alguien se interesaría en ir más allá? Bueno, por agradecimiento, por amor a Dios y muchas otras cosas que vimos la semana pasada. Escucha la predicación, por favor. Pero ¿por qué alguien quisiera dar más a Dios? Y entonces vemos que no hay muchos ejemplos tal vez, porque tal vez mucha gente, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, mucha gente llegó a ser conformista o conforme a la situación en la cual él estaba o ellos estaban pasando. Así como yo me conformo, así como estamos. Yo no quiero buscar un poco más porque así estoy bien, ¿no? O como vimos, por ejemplo, la relación con la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la Biblia buscamos milagros y vemos milagros aquí y vemos milagros allá y vemos milagros en aquella aldea y vemos milagros con una mujer, con un hombre, con personas que no eran del pueblo de Israel. ¿Por qué vemos milagros por todas partes? ¿Y por qué el día de hoy es tan difícil ver un milagro? Aunque los hay. Bueno, en primer lugar es un milagro porque no es usual. Entonces los hay. Y los hemos vivido nosotros, entre nosotros, los hemos vivido. Dios tal vez en algún momento te ha escuchado en lo que tú has orado y entonces Dios te ha mostrado y Dios te ha dejado ver un milagro en tu vida. Pero el asunto es que muchas veces nosotros ya dejamos de sorprendernos ante lo que Dios hace. Y entonces al dejar de sorprendernos, pues entonces hemos llegado también a menospreciar lo que Dios hace o el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué alguien no sería un nazareo? ¿Por qué alguien quedaría conforme? Porque bueno, a lo mejor se siente conforme, ya no quiere más. ¿Por qué en la iglesia de repente vemos que no hay milagros, vemos que no hay esto, no hay aquello? Bueno, tal vez porque a lo mejor tenemos que buscar más. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero seguimos hablando y estudiando de los nazareos. Es algo muy interesante en la vida de estas personas. Y entonces el nazareato se refería a una vida consagrada para Dios, en donde la voluntad de la persona se convierte en el factor primordial para mantener su vida dentro del voto de consagración. ¿Qué significa esto? Es decir, yo necesito por voluntad propia decidir que yo voy a ser un nazareo para entonces seguir adelante. O sea, no es así como la madre de Samuel, ¿no? Así como yo vengo y te lo entrego a ti para que entonces te sirva a ti. Era muy difícil. Samuel fue tal vez uno entre 1000, no sé cuántos, pero tal vez era muy difícil. Yo voy a pedir que Chuy, él vaya y se dedique a Dios. Y Chuy va a decir, ¿qué pasó? Yo también tengo vida, yo también tengo aquí, yo también tengo cosas que hacer. ¿Por qué dispones de mi vida? Yo dispongo que Diego sirva a Dios durante toda su vida y no se corte el pelo. Y entonces va a decir Diego, pues ¿qué pasó? Si a mi esposa yo le gusto con pelo cortito. Y entonces no se podía disponer de la voluntad de alguien más. Es decir, cada quien debía de disponer de su propia voluntad. Debía de decir, yo quiero ser nazareo, yo quiero hacerlo por mi propia convicción. Yo quiero consagrarme a Dios, mantener una vida delante de Dios por mi propia decisión, no por la decisión de alguien más. Entonces, a eso se refería al nazareato. Mi voluntad como ser humano dedicada a servir a Dios. Mi voluntad. Nadie podía obligarme. Entonces, entender y aceptar que la persona rendía su voluntad a la voluntad de Dios era tal vez el principal punto en la vida del nazareo. Yo rindo mi vida, yo rindo mi voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Yo rindo mi vida para que Dios disponga en mí lo que Él quiere hacer. Eso era muy importante, porque el nazareo no podía ir y deshacer como él quería. Él tenía que ir a buscar la instrucción de Dios. Y eso tiene que ver muchísimo con nosotros como iglesia. O sea, tú y yo somos hijos de Dios, sí, somos cristianos, sí, nos reunimos, sí.
pero no buscamos hacer nuestra voluntad. No buscamos ir al lugar que yo quiero, que a mí se me antoja. No buscamos hacer las cosas como a mí mejor me salen o bajo mi lógica humana yo pienso que es lo mejor. No buscamos eso, sino buscamos la dirección de Dios. Porque si ya te has dado cuenta, cuando seguimos nuestra lógica, nuestra sabiduría, nuestra experiencia y nuestro sentido común como seres humanos, la regamos y bien gacho. A mí me ha pasado muchas veces. Hablando de la iglesia, hablando del ministerio, hablando de lo que hacemos, hablando de mi propia vida. Hacer las cosas como yo quiero, de la manera como yo quiero. No así por, es que así lo voy a hacer, sino más bien, es que yo creo que así es. Porque muchos lo hacemos así. Es que yo creo que así van a hacer las cosas. Es que yo creo que esto es lo mejor. Entonces la regamos. La regamos en varios aspectos de nuestras vidas. La regamos en el aspecto económico, la regamos en el aspecto sentimental, la regamos en el aspecto social, la regamos en el aspecto con los amigos, la regamos en el aspecto marital, conyugal, la regamos con nuestros hijos, porque muchas veces hemos querido pretender hacer nuestra voluntad en nuestras vidas, no la de Dios. Y ahora que tú y yo conocemos de Dios, entonces necesitamos buscar, rendir nuestra voluntad a Dios. Ese es el principal punto en la vida del nazareo, pero también en la vida de la iglesia el día de hoy. Cada una de las decisiones que, por ejemplo, el nazareo tomaba, explicaban un acto de autonegación. ¿Qué significa eso de autonegación? Que entonces ya no era yo nazareo, yo ya no decido lo que yo quiero, sino más bien yo nazareo quiero buscar hacer lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, eso de autonegación, de morir a mí mismo, viene no solamente en el Nuevo Testamento, sino viene desde el Antiguo. O sea, ese proceso de autonegación, de rendir mi vida a alguien más, mi voluntad a alguien más, la iglesia de hoy en día tenemos que practicarlo, tenemos que observarlo, tenemos que hacerlo. Y esto es debido al voto que cada uno de nosotros hemos decidido hacer por voluntad propia y en la cual nos encontramos directamente sirviendo a Dios. O sea, cada uno de nosotros hicimos un voto a Dios. Tal vez no con los requisitos de un nazareo, así como que, ya no me voy a cortar el pelo, o lo de los muertos, o lo de ni siquiera comer pasitas. A lo mejor yo no hice eso, esos requisitos ya no están en mi vida, pero tú hiciste un voto. Hiciste un voto con Dios y dijiste, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser usado por ti. Señor, sé el dueño de mi vida. Señor, rige mi corazón, rige mi vida. Señor, tú eres mi Salvador y yo quiero que seas mi Señor también. Ese es un voto con Dios. Y entonces, nazareo viene de una palabra en hebreo que significa apartar para. ¿Y qué significa santo? No significa apartado para Dios. Entonces nosotros, al ser apartados para Dios, también formamos parte de esa idea, de esa ideología de ser un nazareo. Y entonces nos apartamos del pecado, huimos de la muerte y nos negamos a nosotros mismos. Negamos deleitarnos en nosotros, sino más bien buscamos deleitarnos en la presencia de Dios y portar la autoridad de Dios sobre mi vida. Son actividades y son aspectos propios del nazareo, pero que el día de hoy se encuentran dentro de la definición de mi relación con Dios. Ahora yo como iglesia, ¿tengo que apartarme del pecado como iglesia? ¿Es parte de nuestra vida? ¿Tengo que huir de la muerte? ¿Es parte de mi vida como hijo de Dios? ¿Cómo huyo de la muerte? Ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? El pecado genera muerte, la paga del pecado trae la muerte, el asunto de estar en el pecado y vivir en inmundicia, querer seguir haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad, hacer las cosas como queremos, llega a traer muerte. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces, cuando estamos en el juego del ladrón, cuando estamos en el juego de Satanás, roba, mata, destruye nuestras vidas. Entonces, por eso hablar de huir de la muerte también. Pero también hemos dicho, ¿no?, en repetidas ocasiones, el negarnos a nosotros mismos. Eso era parte de lo de, y no iba a tomar vino, y ni siquiera pasas, ni las semillas, ni la cáscara. Es parte de no deleitarme en lo que el mundo ofrece, sino empezar y aprender a deleitarme en la presencia de Dios. Y el hecho, por ejemplo, de no cortarse el pelo era también símbolo o una simbología de portar la autoridad de Dios sobre sus vidas. ¿Quiénes
¿Qué parte de nuestro cuerpo rige nuestras vidas? La parte de mi cuerpo que rige mi vida es mi barba. Por eso a lo mejor los rabinos tienen la barba larga, ¿no? A lo mejor los judíos tienen la barba larga. ¿Y qué pasaba con las mujeres? ¿Cómo? O sea, ¿se dejaban la barba? Pues no. No, a las mujeres no les sale la barba. Dejémoslo ahí. No. O sea, entonces una mujer también podía cumplir ese voto de nazareato, pero no podía, o sea, hacer lo mismo que el hombre. ¿Acaso, por ejemplo, me dejo crecer las uñas porque mis manos rigen mi vida? ¿Mis uñas rigen mi vida? ¿O me dejo crecer las uñas de los pies porque mis pies rigen mi vida, porque ellos me llevan a donde ellos quieren, donde yo quiero? No es así. ¿Por qué entonces dejaban crecer su cabello? Porque era una señal de autoridad, de que Dios estaba rigiendo su vida, y para que la gente viera el estandarte de autoridad de que estaban portando los nazareos. Ah, mira, ese es nazareo, no se corta el pelo, ese es nazareo. El día de hoy, el que no se corta el pelo, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero te iba a contar un chiste, pero ya te dije que no te vengo a contarte chistes. Bueno, no es un chiste, es una anécdota. Una vez estaba en Guanajuato, cuando estudiaba en Guanajuato, y ya es que muchas veces los niños se acercan para pedirte que un peso, que deme para un pan, deme para un taco. Y de repente pues ya le das un peso, le compras un pan, no sé, algo así. Entonces estaba yo sentado allí una vez en las escalinatas de la Lóniga, y se me acerca un niño y me dice, oye, ¿me das para cortarme el pelo? Y yo digo, ¿qué? Sí, me das una moneda para cortarme el pelo, y traía una matota así grandotota. Le dije, ten 20 pesos, ve a cortártelo ya. No se rieron, pero bueno. Me pasó, nada más quería contártelo. Entonces, ¿por qué no se dejaban crecer otras cosas de su cuerpo? No, ¿por qué? Porque era una señal de autoridad. Entonces, en ese asunto de portar la autoridad de Dios sobre mi vida, es algo que nosotros como iglesia tenemos que también estar practicando, estar buscando, estar observando en nuestras vidas, porque tenemos una relación con Dios, y eso es algo cierto. O sea, aunque tú no quieras, mi hermano, y aunque le huyas, y aunque no te guste orar, y aunque no te guste leer la Biblia, porque es un deber, y aunque no te guste, y aunque nomás seas cristiano de nombre, de todos modos, Dios busca contigo una relación. Lo hemos dicho muchas veces, tienes una relación con Dios, hiciste un voto con Dios, de tener una relación con Dios, de acercarte a Él. Por eso hablamos de que no hablamos de una religión. Esto no es ningún tipo de religiosidad, ningún tipo de religión. Buscamos que florezca nuestra relación con Dios, edificar nuestra relación con Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23, dice lo siguiente. Romanos 6, 21 al 23. Romanos 6, 21 al 23. Romanos 6, 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué cosas está hablando? Del pecado, de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida siendo esclava en el pecado y en la muerte y en las tinieblas. Sigo, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos como vuestro fruto, como nuestro fruto, la santificación, que somos apartados, ahora apartados para Dios. Por eso cuando habla acerca de nuestra relación con Dios, habla acerca de que entonces esas cosas, esos aspectos del nazareato también deben estar en nuestras vidas. ¿De qué manera? Bueno, huyendo de la muerte, alejándonos del pecado, negándonos a nosotros mismos, buscando nuestro deleite en la presencia de Dios. La experiencia de un nazareo, de lo que estamos ahorita estudiando, nos llama a nosotros y nos reta a una vida consagrada de una manera voluntaria a Dios. Yo quiero llegar a Dios de manera voluntaria, yo quiero ir a Dios de una manera voluntaria, no por la fuerza.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nadie de los que estamos aquí estamos a la fuerza. O sea, nadie de los que estamos aquí nos traen obligatoriamente. No es por la fuerza. Pero también este asunto no tiene una fecha de caducidad. O sea, el nazareo, él se dedicaba 1 año, 2 años, y entonces cuando terminaba su nazareato, se lo entregaba a Dios y lo entregaba a través de un ritual. Vamos a verlo la siguiente semana. Y llevaba unos corderos y daba gracias y entregaba su cabello y todo lo demás. Y entonces lo entregaba a Dios, pero lo entregaba de una manera voluntaria. Pero ahora lo que tú y yo vivimos, esta experiencia de ser hijos de Dios, ya no es así como, tiene fecha de caducidad, nada más voy a servir, voy a ser cristiano 2 años. O como tal vez en algún momento has escuchado a alguien, a lo mejor has escuchado a alguien que platicas con él y entonces tú le dices, es que mira, vamos a la iglesia y mira, está bien bonito, sí hace medio aire, pero llévate una cobijita y ya no te va a pasar nada. Y entonces mira que te invito, mira que vaya, mira que sea muy bonito, mira que esto, mira que aquello. Ahorita no podemos comer ni convivir, pero ya cuando se levante el semáforo y ya llegue a amarillo o verde, ya podremos comer un poquito más, pero te invito. Y entonces te dice, sí, yo también era cristiano. Sí, yo también iba a la iglesia. O sea, y luego, ¿y por qué ya no? ¿Por qué ya no eres? Sí, yo también era hijo de Dios. ¿A poco tú crees que eso tiene fecha de caducidad? Y entonces, ¿para qué murió Jesús? Porque Jesús murió de una vez y para siempre. Y fue el sacrificio perfecto para ti y para mí. Entonces, ese asunto de, es que yo una vez iba a la iglesia. Sí, es que yo hace mucho era cristiano. O sea, no, es increíble. Entonces, ¿sabes qué, carnal? Nunca lo fuiste. Esa es la verdad. Nunca lo fuiste. Fuiste simpatizante. ¿Qué es un simpatizante? Que te cae bien lo que dicen aquí, pero no eres parte de. Por ejemplo, si tú te metes a una cochera, cualquier cochera, ¿te conviertes en coche? Si te llegas a meter a una estación de tren, ahí donde guardan los trenes, ¿te conviertes en un tren? Pues, que no. Si tú te pones una bata de dentista, ¿ya eres dentista? ¿O ya eres doctor? ¿Verdad que no? No, hay un proceso. El doctor tiene un proceso de estudio. Para hacer coche, pues eso no es un proceso. O sea, o naces coche o no naces coche. Pero a lo que te quiero llevar es, el hecho de venir a la iglesia ya te convierte en hijo de Dios. El hecho de estar debajo de esta sombrita te convierte en hijo de Dios. No, es un proceso. Y tenemos que buscar y tenemos que hacerlo y tenemos que tomar una decisión para ser hijos de Dios. Entonces es de una manera voluntaria, no por la fuerza. Pero mi hermano, repito, esto no tiene fecha de caducidad. Es que nomás voy a ser cristiano 1 año. En lo que me conviene, en lo que salgo de las broncas, en lo que ya. O sea, ya se cambia toda mi vida. No es así. O sea, el hecho de ser hijo de Dios es para siempre, porque el hecho de ser hijo de Dios no solamente habla de este mundo, de las cosas que hay aquí, sino habla acerca de una eternidad. Entonces, si habla acerca de una eternidad, no tiene fecha de caducidad. Ahora, te pregunto, ¿tú crees, habiéndote dicho esto, ¿tú crees que podemos nosotros dejar de servir a Dios? Y entonces, ¿por qué alguien dice, sí, yo lo hacía? ¿Tú crees que nosotros, si algún día, piénsale, escucha, es un juego de palabras, si algún día serví y dejé de servir, entonces ya no sirvo? Es un juego de palabras. Antes servía, pero ya dejé de servir y entonces pues ya no sirvo. ¿Eso es real? O por ejemplo, mi servicio a Dios tiene fecha de vencimiento. O sea, nada más voy a servir a Dios porque 1 año o 2. Y te acuerdo o te repito que el servicio a Dios no significa venir a poner sillas. El pastor me está diciendo que voy a poner sillas para toda la eternidad. El pastor me dice que tengo que poner las carpas para toda la eternidad. No, ya te dije de qué estamos hablando cuando hablamos de servicio. Estamos hablando de algo diferente, no de este asunto. Si en Dios no hay fecha de caducidad, entonces, y yo dejé de servir, entonces ¿a quién estaba yo sirviendo? Algún día serví y entonces dejé de servir y entonces siento que ya no sirvo, entonces ¿a quién estoy sirviendo? Pregunta,
¿no nos estaremos sirviendo a nosotros mismos? ¿No nos estaremos complaciendo a nosotros mismos? ¿No estaremos callando nuestra conciencia a nosotros mismos en el momento de estar sirviendo? Son muchas cosas que tenemos que preguntar y tenemos que contestar. Pero bueno, versículo 9 al 11, de Números, dice el versículo 9. Dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, junto al nazareo, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y al séptimo día la raerá. ¿Qué significa raer? ¿Alguien sabe qué significa raer? Rasurar, rapar. Entonces se quitaba el cabello. Entonces imagínate, ahí va un nazareo, y va caminando por la calle con su pelo largote, ya lleva como 10 años sirviendo a Dios, largotote, grandotote, el pelote hermosote, porque se lo lava su mamá con palmolive. Y entonces, de repente un día, va caminando, y alguien va enfrente de él, porque iban caminando en el desierto, iban caminando hasta donde la nube los llevaba, y entonces alguien enfrente de él, se cae en el desierto. Y entonces este lo agarra para que no se caiga, y se cae muerto. ¡Ah! 10 años de mi servicio. ¡Ah! Imagínate. Tanto que me he cuidado. Y luego viene y se cae encima de mí. O ni siquiera lo vio. Y entonces dice, ayúdame, y que se cae a un lado. Dice, si alguien cayere muerto a un lado de él, súbitamente significa sin avisarte. Dice, entonces ya se perdió. 10 años siendo nazareo, ya los perdiste. ¿Pero por qué si yo no tuve la culpa? Ni modo, así es la ley. Y entonces perdiste 10 años de tu nazareato. Si me faltaba ya nada más poquito. Bueno, pues ni modo, así es el asunto. Y entonces dice Dios, si eso pasa, entonces lo primero que vas a hacer, dice, la primera cosa que pasaba, dice, su cabeza, si se hubiera muerto súbitamente a un lado de él, dice, su cabeza consagrada se contaminaba. Dice el versículo 9. Si caía a un lado de él muerto, su cabeza consagrada se contaminaba. Ahora, fíjate bien, vamos a explicar esto. Primera de Corintios 6:20. Su cabeza consagrada se contaminaba. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Dice así, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego, Primera de Tesalonicenses 5:23. Mas todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y entonces hablamos de nuestro ser, hablamos de nuestro cuerpo. Hablamos de que tú y yo estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Y de que nuestro ser y nuestro cuerpo sirve o es para glorificar a Dios. Habéis sido comprados por precio, dice Corintios, y por eso, por ese precio, por la sangre de Jesús, entonces tú tienes que ir a Dios, tienes que glorificar a Dios, porque te compraron por precio. Bueno, ahora, busca Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es nuestro corazón y es que también perverso. ¿Ok? Bueno, ya tienes eso en la cabeza. Fuimos comprados con precio, nuestro cuerpo tiene cuerpo, alma y espíritu, nuestro ser, nuestro corazón es perverso. Uno más, Ezequiel 18:20.
Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ok? Fíjate, vamos a poner las piezas del rompecabezas. Primero, somos conformados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Luego, cuando hablamos de que nuestro ser sea irreprensible, hablamos de que no caiga en inmundicia y en pecado, que sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego Jeremías dice que nuestro corazón es perverso. Y luego Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, déjame explicarte. El alma, que es de lo que vamos a hablar un poquito, el alma es la esencia inmaterial del ser humano que define la individualidad y la humanidad de cada uno. Es el asiento de mis decisiones, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi voluntad. Y es el alma la que me hace diferente de los demás. ¿Ok? Porque aquí habemos hombres y habemos mujeres. Y biológicamente, fisiológicamente hablando, los hombres somos iguales que los hombres y las mujeres somos iguales que las mujeres. O son, más bien, iguales que las mujeres. Entonces no hay diferencia. Pero ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿La cara? Bueno, aparte de la cara y nuestro bien parecer, ¿qué nos hace diferentes el uno del otro? Nuestra alma. Y entonces nuestra alma nos define. Y entonces podemos hablar de la hermana fulana de tal y el hermano sutano de tal, porque son diferentes. Aunque se parezcan, aunque tengan el mismo físico, aunque tal vez hablen hasta casi igualito, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el alma es la que nos define a cada uno de nosotros. El alma es la que nos define de quiénes somos. Entonces, esta alma es la que dice Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero entonces, ¿por qué dice Jeremías 17 que mi corazón es perverso? Ya no entendí. O es mi alma o es mi corazón. O es mi corazón o es mi alma. Y dice Tesalonicenses que guarde mi alma. Y dice Corintios que guarde mi cuerpo. Bueno, fíjate bien, te voy a explicar. ¿Qué es lo que pasaba con el nazareo que caía el muerto encima de él? ¿Qué le pasaba? Su cabeza consagrada se contaminaba. ¿Ok? Esta es toda una serie de ejemplo y de simbología de lo que pasa en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. El alma es mi decisión, mi humanidad. El alma son mis pensamientos y mis sentimientos. El alma me hace diferente de los demás. Pero ¿dónde puedo yo encontrar eso específicamente? ¿Dónde puedo yo encontrar físicamente hablando mi alma? ¿Dónde puedo encontrar físicamente hablando mi alma? ¿En dónde la encuentro? O sea, si hablamos, por ejemplo, de mi corazón, pues aquí está mi corazón. Ya no pasó nada, ya ahí van a ayudar. Pasó un remolino, un pequeño remolino y se llevó a un niño, pero ya lo bajó. Ya no pasa nada. Entonces, ¿dónde está mi alma? ¿En dónde está lo que yo soy, físicamente hablando? O sea, yo puedo hablar de que está en mi corazón. Y entonces alguien puede decir, es que todos los sentimientos se van a tu corazón. Déjame decirte que de alguna manera no es que los sentimientos se vayan a tu corazón, sino que más bien tus sentimientos, cuando empezamos a disfrutarlos, cuando empezamos a tenerlos, hacen que se genere adrenalina, hacen que se genere ciertos químicos que sentimos que nuestro corazón late, que nuestro corazón empieza a más fuerte, y entonces sentimos que aquí dentro de nuestro pecho, nuestro corazón, es que me siento feliz aquí adentro, es que está pasando algo con tu ser. Pero ¿en dónde se genera esa felicidad? ¿Quién dicta lo que tiene que pasar? Bueno, entonces hablamos de algo diferente. Ya no es el músculo que tenemos aquí adentro, que se llama corazón, sino más bien es nuestra alma.
la que toma decisiones, la de las emociones, la de los pensamientos, la de los sentimientos. Es nuestra alma la que en realidad hace que tú y yo, cómo nos sintamos. ¿Y dónde se asienta eso? ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de nuestra alma? Si yo te dijera que nuestra alma más bien estaría bien definida por nuestra mente, por nuestra decisión y nuestra voluntad. Es decir, que nuestra alma, pudiéramos decir que está aquí, en nuestro cerebro. Cuando alguien muere cerebralmente, su cuerpo, es carne, ya no tiene alma. Y entonces, pudiéramos definirlo así. Nuestra alma está aquí, en mi cabeza, es la que rige mi vida. Y por eso la señal de autoridad y por eso la señal de dependencia a Dios también era en la cabeza con los nazareos. Porque entonces yo decía, mi decisión, mi voluntad, mi vida está buscando a Dios, está sirviendo a Dios. Y entonces yo lo describo y yo lo ejemplifico, yo lo llevo delante de la gente a través de demostrar esa autoridad sobre mí, en mi cabeza. Y entonces por eso dice, cuando caía el muerto, o una persona muerta a un lado de un nazareo, entonces la primera cosa que se contaminaba era la cabeza. O sea, imagínate, lo agarraba con las manos, pero ¿qué no se habría manchado o qué no habría pasado primero en sus manos? ¿O qué no habría contaminado sus manos primero antes que su cabeza? Entonces el asunto es que se contaminaba su cabeza. Busca Juan capítulo 19, versículo 17. Nuestra mente y nuestra cabeza es algo importante dentro de esto. Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17. Juan 19, 17. ¿Lo encontraste? Sí. Dice, y él, está hablando de Jesús, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la, ¿qué dice ahí? Calavera. De la calavera, y en hebreos que se llama Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿En dónde? ¿En qué lugar físico fue crucificado Jesús? En un lugar llamado la calavera, el Gólgota, el monte Calvario o el cerro del Calvario. Entonces, ¿qué significa Calvario? ¿Qué significa Gólgota? ¿Qué significa calavera? ¿Ok? Cuando hablan acerca de ese monte allá en Jerusalén, el monte de la calavera, es que tenía como cuevas que parecían como ojos. Y entonces, en ese lugar, dice, le decían el monte de la calavera porque parecía de lejos como una calavera, como si, así con hoyos, pues. Y entonces lo crucificaron arriba de ese lugar, a Jesús. Y entonces, en ese lugar, allí murió en medio de dos delincuentes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida y con lo que estamos hablando del Nazareto? Bueno, nuestra mente, mi hermano, es el primer lugar que debemos crucificar y debemos renovar. En nuestra mente tiene que reinar Jesús. En nuestra mente tiene que reinar el Padre. Tiene que reinar la palabra de Dios en nuestra mente. ¿De qué me sirve traer la mente de Jesús en mi mano si mi mano no rige mi vida? ¿De qué me sirve traer la mente de Jesús en mi celular si mi celular no rige mi vida? ¿De qué me sirve traer la mente de Jesús en el coche si el coche no rige mi vida? La mente de Dios, la mente de Jesús tiene que estar en nuestra cabeza, tiene que estar en nuestra mente. Por eso la gran insistencia de buscar de Dios, de buscar de su palabra, de buscar lo que Él quiere, de buscar su dirección para nuestras vidas a través de la palabra. Entonces, debemos de crucificar y renovar nuestro corazón y nuestra mente. Corazón, no que cambie este corazón, sino corazón hablando del motor de nuestras vidas.
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente. Es la primera cosa que Dios nos pide cuando llegamos a Él, cuando nos convertimos a Él. Tenemos que renovarlo. Luego en Efesios capítulo 4, versículo 22. Búscalo. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 23, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. ¿En qué lugar murió Jesús? En un lugar llamado de la calavera. ¿No se les hace como mucha coincidencia eso? Y entonces Jesús tiene que regir, tiene que reinar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque Él ya murió en el monte que se llamaba el Calvario. Y murió para que tú y yo pudiéramos tener también, fíjate, control sobre nuestras emociones, control sobre nuestros pensamientos, control sobre quiénes somos, control sobre nuestras decisiones, control de todo aquello que tú y yo pensamos que no podemos controlar. Y entonces Jesús murió, pero te pregunto, ¿murió en vano? Cuando tú y yo decimos, ay, es que mis sentimientos, ay, es que mis emociones, ay, es que la ansiedad, ay, es que la preocupación, o sea, entonces Jesús murió en vano, mi hermano. Si Él murió en la cruz para que tú pudieras tener victoria, ¿Jesús murió en vano? Solamente tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo en práctica, renovando nuestra mente. Pero también se convierte en el primer lugar, nuestra mente, también se convierte en el primer lugar en el cual Satanás te va a atacar. Va a ser el primer lugar en el cual te va a atacar. Es el primer lugar que tenemos que renovar y tenemos que cambiar con la palabra. Y va a ser el primer lugar también el cual Satanás te va a dirigir los primeros ataques. Las primeras flechas, los primeros espadazos, te los va a meter en la mente. Y tenemos dos ejemplos bien claros. Por ejemplo, el huerto del Edén. ¿A poco tú crees que, o tú lees en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, que Satanás llegó con todo un ejército de demonios allí a destruir a Eva y a Adán y a decirles, me caen gordos Adán y Eva, porque ustedes están bien chulos y Dios les puso de todo y me caen bien gordos y los voy a matar? ¿Así llegó Satanás? No. O tal vez cuando se enfrentó con Jesús en el desierto, llegó con toda su bola de demonios a enfrentar a Jesús. ¿Lo llegó así? ¿O cómo llegó en el huerto del Edén y cómo llegó allí en el desierto? ¿Llegó a dónde? A la mente. Y entonces le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no toques de ese árbol. No te preocupes, no pasa nada. Y empezó en la mente. Pero con Jesús no pudo. Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí topó con pared. No solamente de pan vive el hombre. Tú eres el Hijo de Dios, aviéntate desde el pináculo del templo. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, si tú te postras y me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí topó con pared y el diablo se fue. El asunto es de que como Adán y Eva, nosotros le hacemos demasiado caso al diablo. Le hacemos demasiado caso a la serpiente. Escuchamos demasiado lo que él dice a nuestra vida y a nuestra mente una y otra vez. Ese va a ser el primer lugar en donde Satanás te va a atacar. La tentación a Jesús no le hizo nada en el desierto porque su mente estaba en la mente del Padre. La tentación a Adán y a Eva los destruyó porque su mente estaba, ¿quién sabe en dónde? No sé, ni Adán estaba allí y a Adán le valió chetos. ¿Qué es lo que hizo su mujer? Sí, tráemelo, yo también.
Y no se acordó de lo que Dios les había dicho. O se acordaron, pero pues no les importó. Entonces son ejemplos de ataques de Satanás. Y como este, muchos otros más. ¿Tú crees que Satanás vino a la vida, por ejemplo, del rey David a destruirlo completamente? ¿O dónde crees que comenzó? Comenzó en su mente y comenzó a través de sus ojos, porque vio una mujer que se estaba bañando. Y tenía él mujeres, tal vez más bellas que esa, pero tenía otras mujeres. Nada más por andar de ocioso y por andar no haciendo nada, por no tener algo en la mente, nomás dando la vuelta allí por todo su reino. Paz, llega el diablo y mira a esa mujer. Mira, está casada, pero pues tú eres el rey. Y entonces le hizo caso a la serpiente. Entonces allí va a empezar. La renovación de mi mente implica tomar decisiones para no ser presa de esos ataques. Parte de lo que tengo que hacer es decirle, Señor, ayúdame a renovar lo que soy. Déjame ser diferente, Señor. Llévame a ser diferente, Padre. Lleva mi vida a hacer las cosas de una manera diferente, Dios. ¿Y cómo podemos hacer? A través de la palabra. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dónde has escuchado esa palabra ansiedad? ¿Con qué la relaciona la gente? Ansiedad. ¿Tienes ansiedad? Entonces, ¿con qué se relaciona? Entonces, ¿te mando a dónde? Al psicólogo. ¿Y sabes qué es lo que hace el psicólogo? ¿O qué? ¿Cómo se define la palabra psicología? Psique, que es alma en griego. Y entonces, una palabra, un psicólogo dice, a ver, ven, cuéntame. Y entonces le cuenta a la gente por qué tienes ansiedad, por qué tienes preocupación, por qué te sientes así. Y entonces la gente le empieza a contar. Sabiendo que desde antes, desde que se inventara la psicología, Dios les dijo, echa toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿En dónde se genera tu ansiedad? Se genera en esos pies que no puedes controlar. ¿Dónde se genera tu ansiedad? ¿En esas manos que no dejas de tronar? ¿Dónde se genera tu ansiedad? Tu ansiedad se empieza a generar aquí. Cuando empiezas a ver, ay, no hay nadie. No hay nadie en la casa. Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, el coronavirus. Ay, tantas noticias. Ay, que esto. Ay, que aquello. Y cuando empiezas a escuchar de más palabras que no son de Dios. Y entonces, ¿en dónde se genera? Y dice, echad toda vuestra ansiedad. Se genera en tu alma, se genera en tu mente, se genera en tu libre decisión de hacer las cosas. Y entonces la gente prefiere morir de ansiedad a buscar de Dios. Y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de ti, de mí. Preferimos morir de ansiedad y preferimos echarnos unos chochos, un medicamento controlado y sentirnos así y no ir a Dios. Pero Dios dice, ven, echa mi ansiedad, echa tu ansiedad sobre mí. Yo tengo cuidado de ella. Y entonces, hablando otra vez de la mente, allí trabaja Dios, pero allí también trabaja Satanás. Y entonces el siguiente versículo dice, el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tú crees que va a empezar mordiéndote una pierna? ¿Crees que va a empezar rasgándote un brazo? ¿Crees que va a empezar arrancándote un pedazo de carne de la espalda como león rugiente? No, no lo va a hacer así. No esperes que haga eso. El diablo va a empezar destruyendo tu mente, destruyendo tu creencia, tu fe en Dios, empezando a meterte duda en ti, empezando a decir, ¿ese es tu Dios? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Para eso eres hijo de Dios? Yo creo que ni eres salvo. Yo creo que ya hasta perdiste tu salvación. Y empieza a condenar.
Entonces allí es donde tú y yo tenemos que actuar en nuestra mente. Si el nazareo era tocado accidentalmente por un cadáver, él perdía su voto, su cabeza se contaminaba y tenía que rasurar su cabeza y volver a empezar. Es decir, renovar lo que un día empezó. El nazareo tenía que volver a empezar. Dice, al séptimo día de haber tocado ese cadáver, te vas a rasurar la cabeza. Y al octavo día vas a ir otra vez y vas a comenzar. El 8 usualmente dentro de la Biblia es como un nuevo comienzo. Y entonces Satanás va y toca tu mente y toca en nuestras mentes, toca en nuestro corazón. Y entonces accidentalmente tú crees que lo hace. No, lo hace con alevosía y ventaja. Y entonces va y te dice así y así, y lo escuchamos y nos empieza a contaminar. Por eso al nazareo, cuando tocaba a un muerto, la primera cosa que dice allí en la ley es: cuida tu cabeza fue contaminada, fue consagrada, pero también fue contaminada. Cuando nosotros estamos en nuestra vida, somos hijos de Dios, y entonces viene la ansiedad, viene Satanás y lo dejamos entrar en nuestras vidas, entonces comienza nuestra mente y comienza haciéndote dudar y comienza haciéndote creer que no vales nada, dándote condena a tu vida, empieza a meterte miedo, a meterte dudas, a meterte ansiedad, a meterte preocupación y depresión. Y entonces tenemos que renovar nuestra mente. No esperes a que eso llegue. Renuévala desde ahorita. ¿Cómo? A través de la palabra. Ve, busca, lee, escudriña, asiste a la iglesia, escucha la palabra de Dios, escucha las predicaciones del pastor. Ahí están en el YouTube todas, toditas, todas. Ahí están en el Face, todas, escúchalas, vuélvelas a escuchar. Es que aquí no me quedó claro. Apúntala tu pregunta. Le voy a preguntar el domingo qué significaba esto, de qué se trataba esto. Cada día, mi hermano, somos expuestos cruelmente a la muerte. Cada día. No das un paso y ya la muerte viene encima de ti. No de que venga un camión encima de ti. Estoy hablando de pecado. Das un paso y hay pecado por todas partes. Das otro paso y ya te quieren matar. El diablo te quiere destruir tu vida, destruir tu cabeza, destruir todo tu ser. Porque entonces tú fuiste creado para alabar a Dios. Y a él no le gusta. Cada día somos expuestos cruelmente a esa muerte, pero es nuestra propia decisión participar de esa muerte, participar de ese pecado. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de ti, encima de ti. ¿O sí puedes evitar eso? No, los pájaros son libres y ahí andan. Tú no puedes evitar que los pájaros estén encima de ti. Lo que tú sí puedes evitar es que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Eso sí lo puedes evitar. Tú no puedes evitar que haya muerte por todos lados, pero sí puedes evitar caer en las garras de la muerte y del pecado que te hacen caer en error y hacen dudar. Y sí puedes frenar ese tipo de pensamientos en tu vida. Jesús murió en el Monte Calvario para que tú tuvieras la victoria, y allí venció para que tú tuvieras la victoria sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tus decisiones, sobre tu voluntad, para que tuvieras victoria. Nuestra propia decisión es participar de esa victoria, pero también nuestra decisión es participar del pecado y seguir echándole rienda suelta a la muerte, al pecado y a todo lo que pensamos. Nadie nos obliga, y si somos contaminados por el pecado y la muerte, entonces tenemos una garantía: podemos volver a empezar. Abogado tenemos para con Jesús, el justo. Cada día es una nueva oportunidad para hacerlo, mi hermano. Cada día es una nueva oportunidad para ir otra vez delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, Dios. Me contaminé voluntariamente, perdóname. O, híjole, cayó el muerto encima de mí. Pero usualmente el muerto no cae encima de ti, tú te lo buscas. O sea, así como que: Señor, perdóname. Adulteré. Perdóname. Yo estaba bien. Ahí amaneció esa mujer. Pobrecito de mí. Si pasa eso, no, tomas decisiones. Señor, perdóname. Yo no quería robar. El dinero llegó a mi cartera. ¿De verdad llega así solito? No. Tú tomas la decisión de robar o no. Perdóname, Señor.
Es que me metí en tantos embrollos. No sabía. Dije tantas mentiras. Bueno, créeme, podemos tener también victoria sobre eso. Pero el asunto es, ¿lo crees? ¿Quieres hacerlo? Mira, debemos despojarnos del pecado, renovar nuestra mente, renovar mi voto con Dios cada día. Si nos equivocamos, puedes volver a hacerlo y llevar un sacrificio. El nazareo llevaba 2 palominos y entonces los llevaba y el sacerdote los levantaba, los llevaba en un sacrificio delante de Dios para pedir perdón y otra vez para volver a empezar para el nazareo. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Tenemos un abogado que se llama Jesús, pero primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos perdona. Él nos hace entender que tú y yo tenemos un perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. Búscalo. Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En dónde dice ahí? En luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luz. Él nos ha librado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz. Un lugar de tinieblas, mi hermano, un lugar de tinieblas es un lugar donde no hay luz. ¿Estamos de acuerdo? Un lugar de tinieblas es un lugar donde no hay luz. Y si Dios es luz, entonces Dios no está allí. Y por lo tanto, alguien reina en esas tinieblas. Satanás reina en la oscuridad. Y si toleramos las tinieblas en nuestras vidas, nos hacemos vulnerables al enemigo. Satanás se puede mover en cualquier área de tinieblas, incluso en aquellos que todavía haya en el corazón del creyente. ¿Alguna vez te has preguntado si hay tinieblas en tu mente y en tu corazón todavía? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene que traer luz a algún rinconcito de tu corazón todavía? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Satanás se mueve en las tinieblas. Y entonces el nazareo, su cabeza era contaminada. ¿Cuántos de nosotros no queremos despojarnos de esa contaminación? ¿Y cuántos de nosotros somos todavía reos de lo que Satanás pueda hacer en nuestras vidas? Porque no hemos dejado que la luz de Dios penetre hasta lo más profundo. Rasurar la cabeza significaba cortar con todo aquello que tuviera relación con el pecado y la muerte y esperar a que saliera cabello nuevo y cabello limpio. Cuando hablamos de pecado, y lo hemos dicho anteriormente, capítulo 5 de Números, es cortar, es quitar, es no dejar nada. Cuando, por ejemplo, aquí en el campo vas y desquelitas, tú vas y le quitas una hojita a esa hierba mala, a esos cadillos, van y les quitas una hojita. Ay, le voy a quitar una ramita. ¿Qué es lo que pasa con esas ramas? ¿Qué es lo que pasa con esa mala hierba que no deja crecer al maíz o al sorgo? ¿Qué es lo que pasa con esa mala hierba? ¿Qué es lo que tienes que hacer con ella? Tienes que arrancarla. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Traértela con todo y terrones, aunque le duela. Si nada más la cortas por encimita, híjole, vas a llegar allá al principio de la parcela y vas a voltear y otra vez ya va a estar crecida. Se tiene que cortar de raíz. Se tiene que arrancar desde abajo. Eso también pasa con el pecado y la relación con él. Entonces cortarse el pelo era cortar con el pecado, toda relación con la muerte y esperar a que saliera algo nuevo, algo limpio en la cabeza de esa persona. Pero este no es un proceso rápido.
Dejarse crecer el cabello nuevamente no era un proceso rápido, era lento, se requería paciencia. Imagínate aquel que había estado como nazareo 10 años. Y entonces, híjole, perdí 10 años. Me voy a dedicar a Dios otros 10 años tal vez. Imagínate cómo tenía su cabello ya largo. Y lo perdió nada más porque un día cayó un cadáver encima de él. Y lo perdió. Pero todo puede renovarse. Renovar nuestra mente requiere paciencia, requiere constancia, requiere perseverancia y requiere compromiso voluntario, así como el nazareo. Tal vez el nazareo había dicho, no, pues ya para qué. Pues imagínate, pues 10 años y todo lo perdí, pues ya para qué lo hago otra vez. Pero no, había gente que lo volvía a hacer. Porque decían, no es posible que por esto ya haya perdido todo. Yo quiero volver a hacerlo, quiero volver a renovar este pacto con Dios, quiero volver a hacer las cosas diferentes y cuidarme tal vez más. Dentro de la renovación de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma aquí, se requiere paciencia, se requiere constancia, se requiere perseverancia. Mucha gente tal vez ha llegado a iglesias pidiendo o buscando que todo se resuelva ese día. Hay gente que sale frustrada porque no se resolvió nada. Es que he escuchado que oran por los enfermos. Y luego, pues es que oraron por mí y sigo con esta enfermedad. Mejor me voy a otro lado, allá tal vez me van a ayudar más. Hay gente que sale frustrada. Es que traje a mi marido, es que traje a mi mujer, es que traje a mis hijos para que conocieran la palabra de Dios porque sé que nos puede ayudar. ¿Y cuántas veces has venido? Una. Y luego, ya no voy a ir. ¿Por qué? No pasó nada. No, porque es que esto requiere paciencia, perseverancia, diligencia, compromiso, constancia. El renovar nuestra mente requiere perseverancia. Me caí y otra vez y le sigo para adelante. Requiere un compromiso voluntario, así como el nazareo. Entonces, no ocultes nada como consejo. No ocultes nada de Dios. No le ocultes nada a Dios. No dejes algo sin resolver en tu vida. Ni aún un solo cabello. No lo dejes sin resolver. ¿Qué es lo que hacía el nazareo? Se cortaba todo el cabello. Todo. No se dejaba. Ay, es que pues me cayó nada más de ladito el cadáver, ¿no? Entonces me voy a cortar nada más este ladito. De aquí para acá. Porque me cayó de este lado. Lo agarré nada más con esta mano. O es que me cayó de espaldas, ¿no? Y me aventó. Entonces me voy a cortar aquí este pedacito, ¿no? O me cayó de frente, pues nomás me voy a cortar la mitad porque me cayó de frente. No, era o todo o nada. Una sola cosa contaminaba todo lo demás. Y entonces no podían dejarse ni un solo cabello. En tu vida y en la mía, cuando buscamos renovar nuestra vida, no puedes ocultar, no puedes dejar un solo cabello en tu vida. No puedes dejar un hilito allí pendiente, porque las mismas áreas que ocultamos, escucha, las mismas áreas que ocultamos en las tinieblas son las mismas áreas de nuestras derrotas futuras. Es allí donde vas a perder. Lo que no quieres entregar a Dios, donde no quieres que Dios llegue, es la fuente de tu futura derrota. Porque allí es donde Satanás se va a mover. Déjale un solo cabello a Satanás que se mueva en él y va a destruir tu vida. Un solo cabello, déjale. Va a destruir todo, tu familia, tu vida, todo lo que tienes. Déjale un solo cabello. Y por eso no lo dejaban nada. No podemos dejarle nada. Esas mismas áreas de derrota, como el miedo, como la angustia, como la ansiedad, como la depresión, el orgullo, la envidia, soberbia, lascivia, los celos, la mentira, todo eso nos lleva a la perdición. Pero también puede haber mucha gente que podemos llegar a pensar, ¿yo caer en pecado? No, pues yo me he guardado siempre. Yo no pequé. Él cayó muerto encima de mí. Yo no hice nada, yo no pequé. Pero dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ya vamos a acabar. Búscalo, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz. No podemos dejar nada, ni un cabello de tinieblas en nuestras vidas. Tal vez es algo que tienes que trabajar más. Diligencia, perseverancia, compromiso, constancia. Los últimos versículos, el versículo 10 y 11 de Números. No le pierdas allá a Juan, vamos a regresar allí ahorita. Números 6, versículo 10 y 11. Dice: el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Llevaba 2 palominos y decía: es que pecó por causa de que le cayó el muerto, dice allí. Y entonces uno en expiación y otro en holocausto. Y entonces, ¿quién es el que limpia nuestra vida? El sacrificio de Jesús. Pero si te fijas, termina diciendo una frase muy importante: y volverá a santificar su cabeza. ¿Cómo podemos santificar nuestra cabeza? Cambiando metanoia, cambiando todo lo que hay adentro, cambiando todo lo que pienso, buscando de Dios, leyendo su palabra. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Jesús dice, Juan 17:17, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y santificará su cabeza en aquel día. Mi hermano, ¿tú y yo la regamos? Sí. Si ya la regaste, entonces ve y pide perdón. Y entonces, si ya la regué, pido perdón, y ya Jesús me limpió. Él es mi sacrificio. Y ahora mi compromiso es santificar mi cabeza. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera puedo santificar mi cabeza? Buscando hacer la voluntad de Dios, buscando hacer lo que Dios quiere en mi vida, en su palabra, y andar como Él anduvo. ¿Y qué significa eso? Lucas 9:23 dice Jesús: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere en realidad renovar su corazón, renovar su mente, andar como Él anduvo, niégate a ti mismo, carnal. En primer lugar, toma tu cruz, muere a ti mismo y sigue sus pasos. Oramos. Cierra tus ojos, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Dios, una vez más, por el gran amor que nos tienes, Señor, y por la paciencia, Padre, que también guardas para nosotros. Hoy, Señor, nos entregamos a ti y dedicamos nuestro corazón a ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a renovar, Dios, nuestra mente, nuestro corazón entero, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte a ti, Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú exaltado y que tu nombre, Señor, esté con nosotros. Pero también, Señor, te pedimos, Dios, que tu palabra esté adentro, en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, quita la maldad, quita, Señor, las tinieblas de nuestras vidas. Ayúdanos a entregarte todo eso, Señor. Ayúdanos a darte nuestra vida entera. Te damos gracias, Padre, a ti el único Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno.